este encuentro con hermanas y hermanos, que sea además transcontinental e internacional. Es hermoso que el Señor nos permita usar estas herramientas para producir estos diálogos. Yo quiero que es una presentación que tiene varios propósitos. Probablemente algunas partes las pase más rápido, de manera que podamos tener completa, duraría más o menos 1 hora, entonces yo creo que la voy a pasar unas más rápido. Ustedes la pueden bajar y ver más detenidamente después. Esa es la gracia del formato que vamos a usar, que sean precis. Se puede explorar, se puede navegar, uno puede optar por qué parte está utilizando. Les voy a explicar primero algo técnico. Estoy colocando en el chat una dirección. Voy a cerrar la ventana para que no se oiga el perro. Disculpen. Tuvimos truenos y los perros están sobreexcitados. Sí. Ya nos parece algo electrizados. En el costado del chat hay una link. Con esa link ustedes pueden ingresar a la presentación. Aquí vamos a usar 2 plataformas. Como les decía, yo tengo varios objetivos con lo que quiero compartir con ustedes. El diplomado que ustedes están siguiendo tiene que ver con integración de tecnologías y de didáctica. Entonces, cómo podemos usar tecnologías y cómo con eso podemos desarrollar una mejor didáctica al abordar cualquier tema. En este caso, con un apellido que en realidad no es apellido, sino que es el fundamento, que es lo cristiano, ¿no? Ya a partir de una combinación de plataformas. Por un lado está esta plataforma que es la del curso, y hoy día van a ver cómo funciona una aplicación en línea de este programa de presentaciones que se llama Prezi. Lo voy a anotar ahí. Algunas gracias PowerPoint. El PowerPoint es una presentación más bien lineal, aunque uno le puede poner animación, una dinámica, pero es más bien lineal, y el dinámico mezcla las ideas, la de una presentación lineal con un mapa conceptual, entonces permite navegar ideas y darle un dinamismo mayor. Combinar estas dos formas. Cuando vemos el Prezi en línea, yo voy a repetir que apaguen sus webcam y micrófonos, porque el uso del Prezi en línea les va a consumir buena parte de sus recursos de conexión. Entonces, si dejan encendida la web al momento que lleguemos a algunos videos, estos van a funcionar muy lento. Obviamente el audio no va a salir bien. Entonces, una vez que comencemos el Prezi en línea, yo les voy a pedir que un poco antes que se desconecten de las webcam y los micrófonos. Una vez que vayan entrando, se les va a abrir una plataforma, una ventana aparte, una ventana con el Prezi en línea. Vayan diciendo en el chat, coloquen estoy dentro, ¿no? Para y podamos así iniciar la presentación. Entonces yo voy a avanzar algunos aspectos de lo que está en la plataforma. Está la imagen de la presentación del Prezi y unas links. Entiendo que Cristian les hizo o les va a hacer llegar este PowerPoint para que ustedes puedan bajar todo este material. Cuando ingresa al chat se desconecta. ¿No entiendo eso, Mario? Sí, no, ya volví. Ah, ya, ok. Ya. Aquí algo le Bueno, pasaba a mi computador, pero ahora ya me resultó. ya. Discúlpenme. Mayor razón entonces, no se preocupe. Cuando entren al Prezi, cierren todas las ventanas que no estén usando, apaguen webcam y micrófono, porque como es una presentación pesadita, tiene video incrustado, va a usar el máximo sus recursos, ¿ya? Entonces les pido que apaguen las webcam. Voy a dejar solo la mía.
Ana Laura, probó con el botón de arriba de la webcam. Arriba de la chiquita, Ana. Ah, es que Ana Laura tiene dos ingresos. Ah, ya. Sí, tiene Tiene uno por audio y otro por cámara. Sí, entró Ana Laura, que doblemente. salga y vuelve a entrar. Sí. No sé cómo hizo para entrar 2 veces. Le doble Ah, asistencia. Sí. Doble certificado. Ahí está de nuevo, ya. Bien. Ya, ahora Ana Laura, Ahí está. la apagué yo. La apagué aquí. Nomás. Juan, ¿me oye? Sí, 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 a ver. sí, se oye bien, Ya, se oye hay bien. que apagar esas 2 webcams. Bueno, y traten de apagarlas porque si no el Prezi no le... Ya, y ahora apaguen sus micrófonos. Oye, ¿qué pasa? No, coman, no esperen a mí. Ve tú, tío. No, ahí se ve una, Ana Laura. Se ve. A veces aparece otra, pero no. Extraño, pero. Se ingresó una vez, quizás se está duplicando algo en su computador, pero no se preocupe. Tendría que desactivar la cámara. Hay un icono a su izquierda superior. Hay un icono de una camarita chiquitita. Ahí tiene que hacerle un clic y desconectarla. Tenemos a Nancy y Mario ya en el link. Ana Laura también entró. Le voy a pedir a Judith y a Levi que apaguen sus micrófonos. Ya, ok. Ya, tenemos... ya. ¿A alguien le falta entrar? Parece que todos ya están. Juan, si puedes apagar la webcam y
que si no el precio va a andar muy en la presentación. Ya, voy a comenzar. Vamos a las complejidades y desarrollar el proceso de aprendizaje y vamos a hacer un juego de palabras con aquel versículo de Romanos 12:2 de no acomodarse al presente siglo, entendiendo que esto no se refiere a un periodo histórico puntual, sino a cualquier periodo de la cultura humana, ¿no? Ya que fue dicho en el primer siglo después de Cristo. Y en esto juega un rol central la familia. Entonces vamos a ver una serie de tensiones que hoy día se ve enfrentado cualquier proceso de aprendizaje. Nos vamos a ver apelados tanto como profesores como padres en este recorrido que vamos a hacer. Quiero partir con un video. Sergio, ¿escuchas? ¿Aló? Ahí sí, ¿Se oye ahí? sí, ahí sí. Yo no se te escuchaba. ¿Sí? ¿Algunos? Sí, no, que tenía puesto, parece un mute, doble mute. Ya. Nancy, ¿no puede entrar? Bueno, tiene que volver a intentar con el... Y Jorge. Y yo. Ya no... A ver si las imágenes y texto. ¿Y Juan, pudo ver el Prezi? Que escriba en el chat, Juan, que no se le oye.
Vamos a dejar que Cristian pueda con ustedes estos problemas de conexión primero antes de continuar, porque si no, no tiene sentido que yo siga y ustedes estén viendo fondos blancos, verdes, azules o estrellitas. Dejo Cristian un rato para que Sí. tú puedas ver eso con ellos. Sí, yo me preocupo del chat. Ya. Ok. Ahí dejé una link más breve, Cristian. Quizás con esa pueden entrar mejor los que no están pudiendo entrar. Ok. Sí, parece que la mayoría escucha, Sergio. Estoy solucionando el tema ¿Sí? de Nancy. ¿Nancy está ahí? Pero Ya, ok. puedes comenzar nomás. ¿Sí? Ah, ok. La presentación la hago yo. O sea, ustedes ven, no tienen que moverlo ustedes, yo lo voy a ir moviendo. Bueno, ¿por qué este primer video? Tiene varios objetivos, al menos dos. Uno, es importante, creo yo, que siempre consideremos el contexto cuando vamos a hablar de algo, ¿no? Claramente esta mamá no se ocupó del contexto, ¿no? Se vio impactada por la pregunta y comenzó a responder aceleradamente. Se concentró en el conocimiento, en la pregunta y en responder la pregunta. Pero no se ocupó de dónde estaban, qué podía inquietarle realmente a la niña. Y muchas veces en educación nos concentramos en el contenido, en inocular una pregunta y en buscar la respuesta que ya está predestinada, ¿no? Y nos perdemos del contexto, de la experiencia verdadera. Pero lo otro es también los temas complicados, ¿no? Cuando una niña le pregunta a su mamá sobre qué es virgen, indudablemente esos temas que quisiera una mamá no tener que responder muchas veces. Y no debiera ser así. Y por eso vamos a este versículo donde dice que seamos como niños en el modo de pensar, no en el modo de pensar, sí en cuanto a la malicia. Y esto habla de que debemos siempre estar ocupándonos de aprender. O sea, el tema de aprender no solo tiene que ver con la escolaridad, es una cuestión inherente a la persona humana. Aprender es parte de ser humano. No hay ser humano que no aprenda. Temas difíciles no hay. Y esos temas, hay temas que no tengan que ver con ser cristiano tampoco. Cuando concebimos el aprendizaje como una cuestión de asignaturas, vamos perdiendo una perspectiva mayor. Por ejemplo, yo no soy muy amigo de la asignatura de religión, ¿no? Porque creo que constituye algo que es transversal, lo constituye en una materia más. No hay temas entonces complejos. Un ejemplo de ello, dos textos de John Piper, Sexo y la supremacía de Cristo, ¿no? Es como un texto para recomendarle a los jóvenes, ¿no? Van a ir inmediatamente a comprarlo, ¿no? Porque tiene un título atrayente. No hay temas que sean ajenos a lo que Cristo pudiera decir. Podríamos saltar de este tema que no queremos responder muchas veces, nos complica, ¿no? Y preferimos que lean un libro que sea tarea de los profesores, estoy hablando como padre, pero también podría ser física cuántica, ¿no?
el cristianismo no tiene nada que ver con la física cuántica, también tiene que ver. O sea, no hay temas que sean ajenos a la verdad central de Cristo. Y lo central de esa verdad está en la familia, no está en la escuela. Otro gran error que cometemos al momento de asumir cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje. La tarea no es realmente escuela, es de la familia. Y una familia que se funda en el pacto de la pareja, del pacto matrimonial. La primera tarea del matrimonio es la educación, ¿no? Bueno, avancemos. El Evangelio entonces no es una verdad más. Es lo primero con lo que quiero partir. Me fascina y suscribo totalmente esta afirmación del teólogo Karl Barth. El Evangelio no es una verdad más, entre muchas verdades o muchos conocimientos. El Evangelio es la verdad que nos permite filtrar cualquier otra verdad. Y eso es lo que quiero que hagamos rápidamente, ¿no? En este desafío del aprendizaje en este siglo. Miren, este versículo es clave, creo yo, porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio tiene poder. Estamos hablando aquí del poder de la palabra, no en un sentido teológico, también en un sentido secular. La palabra crea mundos, la palabra forma mundos, la palabra transforma realidades. Vamos viendo entonces que hay algunas similitudes y algunas tensiones en lo que creemos como cristianos y lo que el mundo nos dice. Pero el conocimiento en el mundo, ¿en qué se funda? Se funda en el hombre. El conocimiento en las culturas distintas a lo largo de la historia y distintos lugares geográficos, momentos históricos, no se funda en Dios en general, sino que se funda en el hombre, porque se llegó a establecer como la medida de todas las cosas, ¿no? Esto es lo que ocurrió con el Renacimiento y el mismo. Entonces la verdad es que esta medida, que ahí aparece perfecta, en realidad nosotros asumimos de que no es tal en nuestra realidad cotidiana, ¿no? Aquí hay una imagen que lo grafica bien. Esa medida en nuestra realidad se convierte en una escala distinta. El conocimiento humano, entonces, hay un conocimiento que está a nivel elevado, que es como este de la imagen de Leonardo, y un conocimiento cotidiano, lo cual ya va marcando distinciones en el acceso al conocimiento. Pero la verdad es que hoy día tampoco es conocimiento en lo que centra la riqueza de las personas, sino que más bien es esto otro, ¿no? Hoy día no es el saber lo que define a las personas, sino que es el tener. Este juego de imágenes nos está también adentrando en un aspecto en el cual no hemos sido en general alfabetizados. Hemos sido alfabetizados en la palabra, en la cultura lectoescritora, pero no en la cultura de la imagen. Y la imagen nos acompaña hace mucho tiempo, ¿no? No hemos sido alfabetizados para leer imágenes. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está uno de los primeros y antiguos problemas en los procesos de aprendizaje? El exceso de razón. Nuestros currículums, nuestros sistemas escolares privilegian lo racional, lo cognitivo. Aquí está esa antigua frase y famosa frase de Descartes, ¿no? Cogito ergo sum. Me gusta el latín porque sirve para hacer un juego de palabras. Cogito. ¿Cuál es nuestra cojera? Bueno, hoy día se dice tuiteo, luego existo, ¿no? Las épocas han cambiado, los tiempos cambiaron. Hay otros medios también que nos permiten acceder al bien. ¿Cuál es nuestra cojera? La cojera que tenemos hoy es precisamente el exceso de razón. Si Pedro y Juan hubieran privilegiado la razón, ahí al llegar a la fuente y enfrentarse a este mendigo paralítico, cuando él les pide que les dé algo, y él les dice que no tenemos nada, lo único que te damos es lo hermoso, y lo que tienen es fe, esencialmente, el poder de esa fe no se hubiera manifestado si ellos hubieran privilegiado la razón. Y estamos jugando con imágenes, ¿no? La cojera de la razón, el cócpito ergo sum, la cojera de este mendigo, ¿no? Como podemos ir jugando también con imágenes e ideas para generar nuevos conceptos y nuevas ideas. Si nos centramos en la razón, tendríamos que decir de que este joven no tenía ninguna posibilidad en la vida. Nace sin brazo y pierna, un futuro horrendo, un futuro difícil. Pero Romanos 8:31 y Romanos 8:37-39 dice que no. Hay algo más que la razón. Nosotros lo sabemos perfectamente, pero tenemos muchos ejemplos con los cuales podríamos enseñar y lograr que se comprenda y asuma
que la razón no es lo único que constituye a la persona, somos mucho más que eso. Un primer problema entonces es la preeminencia de la razón, no la preeminencia de Cristo o la preeminencia de Dios en nuestra búsqueda del conocimiento, el conocimiento que es realmente útil para la persona humana, sino que un conocimiento que es esencialmente racional. ¿Qué lugar ocupa Dios en este esquema? La verdad es que podríamos leer este salmo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y podríamos pensar que estas cosas inmensas que nos describe el salmo son hermosas, son poéticas, pero no tienen que ver con el conocimiento científico riguroso, ¿no? Porque empezamos a separar las cosas. Un libro de Dallas Willard, La Gran Omisión, donde tiene un título sorprendente. Se titula Jesús el Lógico. Y él dice ahí de que muchas veces como cristianos dejamos a Cristo afuera de nuestras profesiones. Porque entendemos que el médico cirujano cristiano va a dejar a Cristo afuera, en la puerta del quirófano. Porque Cristo no es un médico cirujano, él lee los asuntos de fe, ¿no? Entonces lo sesgamos, ¿no? Todo conocimiento puede ser iluminado por la Escritura. Y quiero mostrar un ejemplo. La maravilla inmenso del universo, aquí hay dos prédicas de Luis Giglio, indescriptible, se llama 1 y 2. ¿No? En la primera nos habla de la inmensidad de la astronomía, y en la segunda nos habla de lo microscópico, lo que no se puede ver sino con un microscopio digital, ¿no? Las células, los organismos más pequeños aún, que solo podemos con aparatos que hoy día contamos, de otra manera sería imposible. Y allí que encontramos... There can be nothing else. Well, while I was in Durango with these students, I was just looking for something that I hadn't seen before. I was on the Hubble site, searching Whirlpool images. You remember the darling of astronomy, the Whirlpool galaxy. And I just searched Whirlpool. A list of names of images came up. One of them was called the X structure at the core of the Whirlpool galaxy. Got my attention. I thought, okay. I click on that link and a photograph comes up, an image comes up on my computer screen, almost knocks me off of my seat. I cannot believe it. I'm just staring at it with my mouth open. It's 31 million light years away. The Hubble Space Telescope, seeing what we cannot see, has looked into the dark black hole core of the Whirlpool galaxy and sent us back a photograph. Here's what NASA sent us back from 31 million light years away, deep in the core of the Whirlpool galaxy. We get this image coming back to us. Wow! Bueno, realmente impresionante esa imagen que aparece allí. Luego él nos va a llevar a una estructura microscópica que es la laminina, que es la sustancia que mantiene unidos todos los componentes microscópicos al mismo tiempo del cuerpo humano. Y la estructura de la laminina también es una Perfect shape of the cross of our Lord Jesus Christ. And immediately I'm thinking about the words of Paul in Colossians 1. You know this beautiful passage where Paul's talking. There can be supremacy of ¿Se oye? Sí. Bueno, en esa entonces hemos dado una rápida mirada desde lo astronómico a lo microscópico y vemos cómo Cristo tiene que ver con ambos tipos de conocimiento.
solo esto un ejemplo, una metáfora casi, pero con sustento bastante sólido, respecto a que no hay materia en la cual no podamos filtrar ese conocimiento a través de lo que la Escritura dice y los principios cristianos dicen. El tema entonces es, yo algunos de estos videos me los voy a saltar ahora. Acá tenemos un video de la historia de Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que además fue mártir. En este fragmento nos confronta respecto a otros de los problemas que podemos tener para analizar la realidad, filtrar la realidad, aprender y enseñar conceptos, lectura del mundo a partir de Cristo y los principios cristianos. Y la pregunta que se hace Bonhoeffer, él murió 2 días antes que terminara la Segunda Guerra Mundial, fue colgado en un campamento alemán como prisionero, fue parte de uno de los complots para asesinar a Hitler. La pregunta que él dice es cómo enseñar a Cristo, cómo mostrar a Cristo en un mundo en el cual lo que menos vamos a encontrar va a ser la justicia. Y bueno, él plantea allí algo interesante, ¿no? Una de las confrontaciones fuertes que vamos a tener este mundo donde no hay justicia. Y entonces, ¿qué concepto de justicia es el que vamos a mostrar a través de Cristo? Esto es un tema no menor, porque miren, el Times hace un año atrás publicó como personaje del año al que protesta, al indignado. Otro concepto importante que podríamos colocar aquí, incorporar, tiene que ver con la idea, yo creo que varias veces la han oído en prédicas, esta idea que plantean los pastores, decirles salga de su zona de confort, ¿no? Bueno, esto también tiene que ver con el aprendizaje. Una autora que se llama Michelle Selinger nos habla precisamente de eso, de que hay 3 zonas, ahí hay un esquema, hay 2 videos que pueden ver después, respecto a esto de las zonas de aprender. La zona de confort, que es lo que sé, lo que ya he aprendido, lo cual me puedo dar tranquilidad. Luego está la zona de aprendizaje, lo que no sé, pero que me atrae a aprender y que no me produce temor. Pero también está la zona de pánico, para algunos mágica, depende cómo la enfrente, pero que me genera inseguridad y temor. Bueno, en un mundo de inseguridad, en un mundo de injusticia, lo más probable es que yo no voy a avanzar hacia nuevas zonas de aprendizaje y me voy a quedar con los aprendizajes que ya tengo. Este contexto de un mundo inseguro, de un mundo relativo, de un mundo con poca certeza, con inseguridad concreta, física, pero también inseguridad de conceptos, dificulta los procesos de aprendizaje, porque lleva a una condición natural del ser humano, que es la de tratar de quedarse en esa zona de confort. En estos contextos, ¿a qué debiéramos mirar? ¿Cuál debiera ser nuestro esquema? ¿Un esquema curricular? ¿Una metodología? En realidad nuestro esquema debiera ser tener la confianza de que hemos sido llamados a este crecimiento, a este desarrollo, a esta maduración a través de la obra de Cristo en nosotros. Lo fundamental aquí es Cristo. Esa forma se va a ir dando, y nuevamente entonces estamos en el plano de la imagen, ¿no? Acá dice, conformes a la imagen de su Hijo, ¿no? La idea de logos como palabra, pero también como imagen. En los nuevos procesos de aprendizaje no solo lo textual es importante, sino que también lo visual. ¿Cuál es esa imagen? Cristo. Cristo es la imagen, es la vida G, es la imagen comprensible de eso inmenso e incomprensible que es Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Cuál es el lugar que ocupa Dios en estos procesos de aprendizaje, tanto en la familia como en la escuela y en la cultura? No es un lugar central. Por eso somos llamados a cambiar nuestra mente, a cambiar los conceptos que hemos adquirido en la familia, en la escuela y en la cultura, para traducirlos y releerlos a la luz de la Escritura. El arrepentimiento no es otra cosa que el cambio de mente, es transformar los conceptos cerrados que hemos adquirido en cualquiera de estos 3 ámbitos: familia, educación, sea escuela o superior, o cultura en general y todos los medios de cultura. Si no producimos esta transformación del entendimiento,
no se va a manifestar el reino. Para poder manifestar el reino, tierra, que a eso somos llamados también, no solo somos llamados a ser discípulos, o sea, una tarea de educar, de aprender y de enseñar, sino que también somos llamados a manifestar el reino. Y el reino no se va a manifestar si no se produce esa transformación de la mente, del entendimiento. Pero tenemos una esperanza, ¿no? De que esto no depende tanto de nosotros como de la decisión y la voluntad de Dios, porque Él decidió que el reino se manifieste entre nosotros. Él puso su morada entre nosotros, no fuimos nosotros quienes lo invitamos, no fuimos nosotros quienes lo escogimos para que fuera nuestro Dios, sino que Él nos tomó como pueblo y Él nos hizo su pueblo y a nosotros Él ser nuestro Dios, ¿no? Por eso ese proceso de transformación debemos entregarnos a Él para que se logre. Cuando nos lanzamos a ese proceso de aprender y poder enseñar también, no solo las verdades de la fe, sino que también las verdades que se manifiestan en el mundo. El mundo fue creado por Dios y también manifiesta su perfección y su gloria. Y todo conocimiento que finalmente se refiere al mundo, las matemáticas, la física, la química, la historia, cualquier disciplina se refiere al mundo conocido y a la cultura derivada de él, todo ese conocimiento tiene como fuente y explicación a Dios, a su palabra, a la experiencia de Cristo. Cuando nos lanzamos a ese proceso de aprender, pensamos, bueno, ¿cómo aprendemos? ¿De qué modo aprendemos? Inmediatamente pensamos en el término, el concepto de inteligencia. Si la limitamos a lo que decíamos al principio, que es la inteligencia racional, la cognitiva, ya estamos cayendo en un error, ¿no? Ese video me lo voy a hacer, véanlo ustedes si se quieren reír un poco, es interesante, nos habla de los hábitos, no como a veces suponemos cosas y cometemos errores terribles. No sé quiénes de ustedes son casados, muchas veces tuvieron la intención de hacer algo lindo, algo hermoso para su esposa, para su esposo, y resultó un desastre, porque bueno, echamos mano a todas nuestras habilidades, pero a veces nos olvidamos de algún detalle y el contexto se nos va y es el desastre, ¿no? Bueno, no solo está la inteligencia racional, ¿no? Vamos a volver a eso de la inteligencia. También están las habilidades. Uno de los principales problemas en los procesos de aprendizaje hoy, los formales al menos, me refiero a los sistemas educativos y de todo el mundo, bueno, allí nuestro amigo de España lo podrá ratificar, también esos problemas se han dado allí, en Inglaterra, también en Estados Unidos, es la preeminencia de los contenidos y la determinante de los estándares. Evaluar en base a estándares a personas que son diversas para que lleguen a ese estándar y que esencialmente está centrado en contenidos. Se nos dice que esos contenidos en realidad nos conducen a las habilidades, pero finalmente nunca llegamos a las habilidades. El aprendizaje no solo tiene que ver con inteligencia, que ya vamos a ver que no es una sola, cognitiva y racional, sino que también tiene que ver con el desarrollo de habilidades. Más bien primero tiene que ver, creo yo, con el desarrollo de habilidades. ¿Algunos tienen habilidades? No, todos tenemos habilidades. Esa es otra mentira instalada en los sistemas educativos del mundo. Que algunos tienen habilidades, otros no, y a los que no tenemos que proveerles las condiciones para que también puedan aprender. Como que si tuvieran un problema allí no tienen habilidad. Dios nos dotó a todos de habilidades y de talento. Las habilidades entonces, como las conocemos en Bloom, en Marzano u otros, van desde inferiores a superiores y se distinguen en distintos ámbitos y espacios de desarrollo de esas competencias y habilidades, ¿no? ¿Dónde fundamentalmente desarrollan las habilidades? En la familia, más que en la escuela. Los niños ven lo que hacen los adultos. Y cuando ven, también aprenden. Otro aspecto que hemos olvidado del aprendizaje. El aprendizaje no solo es una lección, ¿no? Cuando, claro, como es materia, pensamos que la lección permite transmitir la materia, sino que el aprendizaje también esencialmente son experiencias. Y esas experiencias ocurren en el aula, en el patio del recreo, en la calle, camino a la escuela, viendo a la escuela, en cualquier lugar ocurre esa experiencia. Y el primer maestro de cada niño son los padres, o el que venga a cumplir el rol de referente familiar, ¿no? Lo tercero son los talentos, y todos tenemos también talentos, ¿no? Voy a pasar un poco más rápido aquí.
Mateo 25:14 nos habla de que esta parábola donde se entregan talentos a todos y Dios después va a evaluar cómo usamos esos talentos. Todos tenían talentos, diversos talentos. Tampoco es una cuestión cuantitativa, no caigamos en eso, unos tienen más, otros tienen menos. Todos tenemos talentos. Eso hoy día también lo han comprendido los analistas y críticos de los sistemas educativos en el mundo. Por ejemplo, Sir Ken Robinson, Sugata Mitra, Roger Schank. ¿Qué hace la escuela para desarrollar inteligencia, habilidades y talento? Sir Ken Robinson, cuando estudió el sistema educativo británico, nos llegó de que las escuelas normales matan la creatividad. Han diseñado un modo que fue útil en su momento, pero ya no responde a la actualidad. Necesitamos comunidades que dependan de esa habilidad de talento, dice él, pero la escuela, los sistemas educativos públicos al menos, no desarrollan eso. Necesitamos generar esos sistemas escolares que cultiven la creatividad y varios tipos de... Al Gore spoke at the TED conference. En esta conferencia del TED, que les va a quedar ahí para que ustedes vean un fragmento de ella, Robinson dice que hay una gran crisis en el mundo, que todos la conocemos, que es la rural. Pero él dice que hay una segunda gran crisis, que es totalmente inversa, es la infraexplotación o el infradesarrollo de los recursos humanos, de los talentos humanos. Hemos sido incapaces de desarrollar el talento humano al mismo nivel que hemos sido exageradamente capaces de aniquilar los recursos naturales. La inteligencia no es una, y para esto indudablemente debemos recurrir a Howard Gardner. Howard Gardner, ahí quedan disponibles para ustedes unos videos, nos propuso que en vez de hablar de talentos, él dijo voy a hablar de inteligencia y voy a identificar 7 tipos de inteligencia. Hoy día la escuela funciona con un tipo de inteligencia, o al menos privilegia un solo tipo de inteligencia. Por eso arriba, en la jerarquía de la asignatura, está el lenguaje y matemáticas, y abajo están las artes, o la orientación, o asignaturas que tienen menos importancia, ¿no? Pero junto con Howard Gardner está Daniel Goleman, que nos dijo que también había otro tipo de inteligencia, que es la que tiene que ver con el carácter. Y aquí volvemos a un tema fundamental de la formación cristiana, el discipulado cristiano, de la mentoría cristiana. El que nosotros también tenemos un estándar, y un estándar mucho más alto que cualquier estándar de un sistema educativo formal dentro de cualquier nación. Es el estándar de Cristo, ¿no? Nosotros debemos llegar a la estatura de ese varón perfecto, y no de manera individual. En el desarrollo de estas capacidades, es un estándar muy alto al cual llegar. Dios nos provee los elementos para hacerlo, ¿no? Goleman dijo que había una inteligencia que era la inteligencia emocional. Y en realidad él indica allí que la inteligencia emocional determina la mayor parte del éxito en la vida, ¿no? La mayor parte del éxito en la vida no depende de la inteligencia racional, o de la inteligencia matemática, o de alguna de esas inteligencias que identificó Gardner, sino que más bien de la inteligencia emocional. Y Goleman dice que esa depende de la familia o de la suerte. En los casos hoy día depende de la suerte, porque la familia ha abdicado de su función educativa. Y eso de la inteligencia emocional es clave, ¿no? Porque nos permite seguir un proceso constante de desarrollo o estar al mismo tiempo constantemente volviendo a comenzar. Y me acordé de un filósofo español que nuestro amigo allá de España lo reconocerá, para escribir ahí en el chat el nombre, ese filósofo que dijo, tropecé de nuevo con la misma piedra. Bueno, en realidad no es filósofo, es cantante, pero bueno, viene al caso, ¿no? El ser humano tiende a no lograr aprendizaje sucesivos, sino que quedarse dando vuelta en un mismo círculo. Y esto tiene que ver con la falta de ese desarrollo de la inteligencia emocional. Por eso hoy día los serios problemas de convivencia. Completad mi gozo, dice Filipenses 2.2, y también lo podemos complementar con Filipenses 1.7, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime. El que no tiene dominio propio, el que no tiene un desarrollo del carácter, es inconstante, ¿no?
Y el inconstante, este hombre doble A, no tiene caminos firmes, caminos sólidos que le permitan avanzar en su desarrollo de aprendizaje. Aquí tenemos una clave central. ¿Qué es lo más importante? El conocimiento disciplinario, desarrollo del carácter. Hoy día, después de muchos años de sistemas públicos y de cientos o miles de estudios y de presupuestos inmensos, la mayor parte del sistema educativo está llegando a concluir que lo esencial es la identificación y el desarrollo de los talentos, por un lado, pero eso unido al desarrollo de un carácter, o sea, a la inteligencia emocional. Finalmente, nosotros debemos agregar otro ámbito de desarrollo de aprendizaje, que lo comprenderemos solo nosotros, y este tiene que ver con los dones y los frutos del espíritu. Junto con las habilidades, los talentos, la inteligencia y el carácter, tenemos también los dones y frutos del espíritu. Ahora, estos están muy ligados al carácter. Iba a quedar un video sobre los frutos del espíritu para que lo puedan ver después. ¿Cómo logramos estos aprendizajes? En aulas, en cursos de 30, 40 alumnos, en edificios que parecen cárceles u hospitales, con un sistema que bien describen surge de la industria, de la ilustración, de los sistemas prusianos o de la máquina administrativa del Imperio Británico, tomando citas de películas como Educación Prohibida, Silken Robinson o el hindú Suratamitra, que describen cómo surge este sistema educativo que lo conocemos en la mayor parte de los sistemas públicos del mundo. No, más bien lo que debiéramos hacer, y el mismo Robinson lo concluye, es ser mentores en pequeñas escalas, estableciendo vínculos concretos, reales con el otro, alumno, profesor, profesor, alumno. Esto tiene que ver con lo que nosotros conocemos como discipulado, ¿no? Realmente hablamos aquí de una vocación de servicio. Cuando Cristo dice, envía a los discípulos a hacer otros discípulos, envía a sus apóstoles a hacer discípulos de todas las naciones hasta el final del mundo, partiendo por Jerusalén, les dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es clave aquí el cómo. ¿Cómo lo envió el Padre? Bueno, el Padre lo envió de tal modo que, aún siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo cielo. Cualquier proceso de aprendizaje tiene mucho más que ver con poner la vista en el otro. Hay un importante biólogo chileno, se llama Humberto Maturana, que dice que el otro debe ser un legítimo otro. Si ese otro no se vuelve un legítimo otro, no aparece en la relación de aprendizaje, realmente no va a haber aprendizaje. Si el alumno no aparece como tal, como persona, siendo parte de ese proceso de aprendizaje, y el profesor al mismo tiempo también no es parte real de ese proceso de aprendizaje, no va a haber aprendizaje. Hay un servicio hacia el otro, menos que interés propio, por lograr las propias metas, es lograr los intereses y las necesidades del otro. La escuela que tenemos no es la que necesitamos. Pero recomiendo ver la película Educación Prohibida. Además va a mostrar de que no hay un modelo, hay muchos modelos. El hermano Mario les podrá contar de que él tiene una escuela que no es escuela, una escuela que da exámenes libres, que no está reconocida por el Estado en Chile. Es lo que se llama casi educación en casa, pero no en casa, sino que se reúnen en un lugar que está asociado a la congregación y ellos tienen una especie de escuela. Hay muchas formas de escuela y de aprender. Jesús Gatamita ganó el premio TED del año 2013 con varias investigaciones, les invito a que lo puedan buscar. Tiene interesantes estudios de investigaciones sobre los desafíos actuales del aprendizaje. Le voy a saltar este video y les cuenta cómo se constituye el sistema educativo en general a partir de lo que era el sistema de administración británico. Bueno, la escuela que tenemos no es la que queremos. Buen ejemplo de ello tiene que ver entonces, o sea, un llamado de atención tiene que ver con lo que partíamos, ¿no? No nos conformemos al presente siglo. Ya tenemos mucho conocimiento a la mano, podemos acceder a ingentes cantidades de conocimiento, pero la verdad es que ese conocimiento no tiene sentido si no lo fundamos en lo fundamental. Voy a avanzar rápido algunas imágenes. Les recomiendo ver este documental, Esperando a Superman. Es realizado por Roger Moore,
del documentalista norteamericano, paradójicamente financiado por Bill Gates, y describe el fracaso del sistema público norteamericano. El siguiente corto nos habla de cómo distintos gobiernos norteamericanos enfrentaron este tema de la educación pública, y la verdad es que a lo largo de los años fracasaron. ¿Usted qué opina, señor Rice? Quisiera sugerir Clinton, varios presidentes aquí todos hablan de la educación, bueno, toda la inversión que Estados Unidos y realmente no ha dado resultados. La educación pública norteamericana está peor que antes. Otro gran desafío de la educación es la digitalización. Si el tema es acceder a conocimiento e información, ya sabemos que no es, pero muchos todavía piensan eso, especialmente las familias. Las familias siguen pensando que el niño va a adquirir conocimiento en la escuela, y les cuesta entender que, por ejemplo, tenga sesiones de teatro o de creatividad, es como si estuviera perdiendo el tiempo. Sigue pensando que lo importante es adquirir conocimiento. Si la escuela debiera entregar conocimiento, estamos perdidos, porque con los medios digitales, hay varias diapositivas que nos muestran, la verdad es que no tenemos cómo competir con el acceso al conocimiento. Pero los medios digitales también nos plantean otros desafíos. Voy a avanzar rápido en esta diapositiva. Desafíos tales como el acceso a la comunicación virtual, que genera riesgos también en uso respecto a niños, y también el acceso a la pornografía. Las estadísticas sobre pornografía y acceso de niños a pornografía a través de Internet especialmente son crecientes y alarmantes. Y esto viene a reforzar la tergiversación de conceptos básicos que van a afectar la identidad que se empieza a relativizar. Aquí entran, por ejemplo, temas como la ideología de género, ¿no? Los cuales también la escuela y los procesos de aprendizaje estamos desafiados, ¿no? Y frente a eso, pareciera que las verdades de la Biblia son esto, ¿no? Mitos. Por ejemplo, si vamos a Job 38:22, ese hermoso versículos que dicen: ¿acaso tú conoces los secretos de la nieve? Y uno dice: ¡oh, qué hermoso versículo! ¿No? ¡Qué lindo! Pero piensa que es mera poesía. Y la verdad es que en este video podríamos ver que lo que en realidad decía Dios a Job en ese versículo era: mira, tú no lo sabes aún. Cuando la humanidad tenga microscopio electrónico lo vas a ver, que la estructura de la nieve es perfecta matemáticamente, y que la nieve artificial que genera el hombre no tiene estructura. Vistas las dos ante un microscopio electrónico, la natural tiene estos cristales de nieve hermosos, preciosos, perfectos, y la nieve artificial no tiene estructura alguna. Por lo tanto, Dios no estaba solo haciendo poesía en Job 38:22, estaba hablando del conocimiento profundo que él tiene de la arquitectura de la naturaleza, que se expresa en la física, en la química, en la biología, en la astronomía, en todas las disciplinas de la ciencia humana, ¿no? Las escuelas matan la creatividad. Y la creatividad es la habilidad superior en la taxonomía de Bloom. Bueno, la taxonomía de Bloom releída por Gradwell y otros de sus sucesores. En la taxonomía original, la habilidad superior era síntesis. Pero en la columna de las habilidades psicomotoras del Bloom del 56, la habilidad superior era creatividad. Donde ya estaba allí la síntesis, este concepto que hoy conocemos. La habilidad superior no es la síntesis, la habilidad superior es la creatividad. Hay una bonita historia aquí, que Robinson, la dejo para que la vean después, habla de una niña que tenía problemas en la escuela, como no existía el TDA, la mandaron al psicólogo, el psicólogo hizo una entrevista con la mamá, y terminó diciendo a la mamá: su niña no tiene problemas, su niña es una bailarina. Esa niña se llamaba Lillian Lane, la coreógrafa de Cats y el fantasma de la ópera. Eso nos muestra los problemas que tiene la escuela, ¿no? Para descubrir talento y desarrollarlo. La creatividad simplemente es conectar cosas. Aquí probablemente estén un poco mareados. Hemos pasado por territorios muy diversos, hemos hablado de varios autores y hemos conectado distintas cosas. Bueno, la escuela es eso. La escuela es el arte de conectar cosas, de construir mapas y de establecer recorridos, de inventar nuevos caminos, como lo hiciera Colón para descubrir un continente que se le apareció, emergió camino a otro lugar, ¿no? Pero la escuela nos brinda esas oportunidades.
Y eso es parte de la maravilla también de lo que Dios nos muestra cada día. Un mundo por descubrir, un mundo complejo, perfecto, en el cual Él nos hace señores, nos coloca sobre su creación para señorearla, para explorarla, para conocerla, pero para finalmente conocerlo a Él a través de esta creación. Hoy el conocimiento se ha vuelto el objetivo, no el conocimiento al servicio de un bien superior, no el conocimiento al servicio de esa dimensión espiritual del ser humano, esa dimensión trascendente del ser humano. Y por eso incluso dentro de la iglesia, no solo en las escuelas y en el sistema educativo, hay muchas palabras vanas para engañarnos. Hay mucho conocimiento que suena docto y completo y complejo, pero realmente no tiene sentido, porque está orientado a sí mismo. Y en ese propósito fundamental y esencial de la trascendencia, de buscar a Dios. Como dice aquel versículo, ¿qué es la eternidad? La eternidad es conocerlo a Él. Para eso es la eternidad. Y a Él no terminaremos de conocerlo nunca, un conocimiento tan vasto, la vastedad y la complejidad de Dios, ¿no? Pero tenemos la esperanza esta, ¿no? De que todos lleguemos en la fe, en esa esperanza, la convicción, al conocimiento de Dios, que es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la didáctica de ese conocimiento amplio, vasto, sin límite y complejo que es Dios. Que es todo lo que conocemos, lo que no conocemos. Para terminar, la familia en esto se ha ido desentendiendo, ¿no? Y se dan tensiones como esta. Mientras los padres y la familia quieren que los niños estén más tiempo en la escuela, los hijos quieren que sus padres estén más tiempo en casa. El tema central para aprender son los niños. Es estar con, relacionarse con, establecer una relación con el otro. Es como el discipulado, ¿no? El discipulado efectivo no es la transmisión de conocimiento teológico, es la transmisión de la vida de Cristo haciéndose en nosotros, compartiéndola con otros. Es el gimnosco más que el conozco. Un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. No seáis como niños en cuanto al conocimiento, pero sí en cuanto a la malicia, dice el versículo. El niño que ha sobrevivido respecto a la malicia tendrá un conocimiento creativo, porque entrará en la creatividad de Dios, que renueva sus misericordias cada día y nos muestra cada vez más la mayor vastedad de su creación. Pero en general, el niño de hoy es un niño que no ha sobrevivido a esa inocencia. Hoy día el niño, desde la fractura de la familia quebrada y reinterpretada del mundo contemporáneo, empieza a perder su identidad, a construir su identidad falsa y a tener problemas psicológicos de todo tipo, ¿no? En el New Yorker de hace unos años atrás, en el año 2013, apareció esta portada cuando el Supremo de Estados Unidos aprobó el matrimonio igualitario de Hitler, el matrimonio gay. Y ahí aparecen personajes de una serie infantil francesa. Ahí está Beto y Enrique. Finalmente, el año 2013, Beto y Enrique salieron del closet, se declararon gay. La destrucción del núcleo central de la sociedad, según como lo diseñó Dios, que es el matrimonio entre un hombre y una mujer, es el inicio de la desfiguración de la identidad del ser humano como hecho la imagen de Cristo a la imagen de Dios. Y empieza a hacerse un ser humano a la imagen de sí mismo, ese que vimos en el humanismo, lleno de conceptos, ideas y conocimientos, han ido vagando y ya están desconectados de su fuente original, que es la creación de Dios y la sabiduría totalmente conectada en todos los ámbitos de Dios. ¿Puedo avanzar rápido? Llegar ya al final. Por tanto, dice Mateo 28, 19, 20, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. El mandato de Dios para todo cristiano es enseñar. Por lo tanto, el tema de aprender y de ser didáctico y de hacer uso de todos los medios que podamos para enseñar es fundamental para nosotros. A nosotros nos toca por ser profesores, por estar en este ámbito. Pero todo cristiano es en esencia un enseñador de la verdad de Dios, de la verdad de Cristo, que es la didáctica de Dios.
Y entonces Él nos lleva a decidir. Y eso es lo que hoy día estamos, ¿no? Estamos en un momento histórico, creo yo, para la educación, para los aprendizajes y para los cristianos, en el cual vamos a tener que decidir. Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Debemos tener coraje como Josué, ser valientes, saber que Él va a estar con nosotros. Si decidimos la bendición, vamos a tener vida. Si decidimos la maldición, vamos a tener muerte. Yo asimilaría la maldición a los sistemas educativos públicos del mundo hoy, a la cultura hoy, a los conceptos y mentiras que hay en los sistemas educativos y culturales de todas las naciones hoy. Y la bendición yo la asimilaría al Evangelio como la verdad que nos permite comprender y filtrar cualquier otra verdad. En estos días he visto noticias sorprendentes como esta. Los colegios jesuitas de Cataluña decidieron terminar con las asignaturas, los exámenes y los esquemas de salas, las pruebas. Establecieron un nuevo esquema, un nuevo sistema, con sillones, con sofá. Lo mismo aparece en noticias esta semana en Finlandia. Van a terminar con las asignaturas, van a terminar con los exámenes, van a pasar un esquema más abierto. Y lo que más me gustó del experimento jesuita en Cataluña es que ellos plantean el siguiente modelo. Una persona competente, consciente, compasiva y comprometida, eso es lo que quieren formar en sus escuelas, para una sociedad justa, solidaria, sostenible, humana e inclusiva. Y para eso es necesario desarrollar vida interior y espiritual, conducir la propia vida y tener un proyecto de vida. Pero el foco, el centro, el fundamento de todo esto es presentar a Jesús, acompañar, transformar, provocar experiencias en ellos como en otros y evangelizar. Creo que este es un esperanzador extensión que da cuenta de los desafíos que ya tenemos en los procesos de aprender y de enseñar. Ok, ¿me escuchan? No sé si se me escucha, Sergio. Se lo escucho. Ah, ok. Escucho. Bueno, damos gracias al Señor por esta clase, amén. Si algunos tuvieron algunos problemas para escuchar, ya esta clase igual está siendo grabada, así que después la pueden repasar ahí por medio del audio, ¿ya? Así que, bueno, damos gracias al Señor, damos gracias a Sergio por la disposición que ha tenido para poder hacer esta clase, ¿ya? Y siempre una bendición tenerlo a él como docente del diplomado, ¿ya? Un interesantísimo tema relacionado también con los desafíos, ¿cierto? Que nos plantea la educación. No sé si alguien quiere opinar algo, porque aquí Judith escribe, ¿cierto? Admirable la capacidad de integrar la palabra de Dios en todos los aspectos que el Mineduc nos demanda en nuestras prácticas. Sí, sin duda es admirable esta integración, ¿cierto? Del sistema educativo, también relacionarlo con la palabra del Señor, que también van a ser uno de los ejercicios que vamos a estar haciendo durante el diplomado. No sé si alguien tiene alguna pregunta, el profesor, o alguna opinión al respecto. Ha sido muy interesante la opinión, muy interesante, muy bien y concisa, y creo que es francamente buena. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Estoy dejando ahí un link a una entrada en uno de los blogs que está en el Power que una presentación similar a esta yo
yo la hice en mi iglesia, y en esa link hay un video y audio, ¿no? Entonces también puede complementar lo que he grabado hoy. Una mirada un poco distinta porque está más centrada en el caso chileno. Ok. Sí, ahí tienen como harto material, como les decía Sergio. Vamos a dejar la presentación, ya está en esta plataforma de videoconferencias, pero también la voy a subir el día de mañana al aula virtual del diplomado propiamente tal. Ya la van a tener ahí, tanto en formato PowerPoint, que del PowerPoint están todos los links que el profesor mostró, ¿cierto? Y el material está en este PowerPoint que se está proyectando ahí en la pizarra virtual que tenemos enfrente, ¿ya? No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, alguna, alguna opinión. Sí, Juana Maya dice esta frase es interesante, cada cristiano es un enseñador de la palabra de Dios, ¿cierto? Me pareció interesante el momento histórico en que nos encontramos, ¿ya? Bueno, cada uno de nosotros, ¿cierto? Somos llamados a enseñar. Yo sé que en la comunidad de aprendizaje que tenemos actualmente hay maestros, hay misioneros, hay pastores y de una u otra forma todos estamos vinculados a la educación y a la formación de las personas, ¿cierto? Y tal como nos presentaba el profesor Sergio, hay varios desafíos, ¿cierto? de la educación. Sin embargo, en el mundo secular, ¿cierto? Estos desafíos los hemos visto con muchas trabas para realizarlos. Sin embargo, eh, nuestro desafío es poder sortear todos estos desafíos que nos presentan muchas veces los temas y los procesos educativos. Por ejemplo, nosotros vemos que la mayor cantidad de horas lo pasan nuestros estudiantes, nuestros miembros de la iglesia, o ya sean de la escuela dominical, los niños, de los jóvenes, también de los adultos. La mayor cantidad de su tiempo aprendiendo lo han pasado en el colegio y no lo han pasado en la iglesia. Vale decir, terminan con una gran cantidad de horas aprendiendo muchas disciplinas seculares que obviamente no estoy en desacuerdo, pero sí no existe un equilibrio. Ahora, cómo llegar a ese equilibrio es un desafío muy grande y es muy difícil en el tipo de la sociedad que nosotros vivimos, ¿verdad? Estamos insertos en un mundo en el cual los chicos básicamente son criados en un jardín infantil o sin la presencia de los padres. Por ello se expresa todo esto en matrimonios rotos, y todo eso nosotros lo vemos dentro de la iglesia. Entonces, diariamente lidiamos con adultos, con jóvenes, con niños que tienen este tipo de problemas, y un problema muy fuerte que se está presentando hoy en día en las iglesias, que tiene que ver también con este proceso de enseñanza y aprendizaje que también debemos considerar, es el tema de la, de la falta de amor, ¿cierto? El tema de las emociones, que también es un tema muy estudiado en los procesos educativos. El tema de la emoción es muy importante dentro de este proceso, ¿cierto? Por eso que nosotros que somos maestros, que estamos enseñando, somos llamados a, a mostrar ese amor, que quizá ese amor que no lo ve el niño en su casa, que no lo ve el joven en su casa. Nosotros como maestros de ellos tenemos una responsabilidad mayor, y esa responsabilidad es mostrar también esa emocionalidad, por decirlo así, y a impregnar nuestras clases de ellos, para que así de esa forma ellos puedan ir tomando más confianza con nosotros. Y eso nos va a hacer que realmente nosotros podamos llegar a, a aspectos que otras personas no llegan, que quizá incluso sus padres no llegan. Muchas veces nosotros nos encontramos con situaciones en el cual
chicos nos comentan cosas que ni siquiera se los comentan a sus padres, ¿ya? Otra de las cosas que quiero recalcar de esta presentación también, ¿verdad? Es el tema del descubrimiento de los talentos, ¿cierto? Que nombraba Sergio, en las escuelas que no se descubren talentos. Quizás cuántos talentos en nuestra sociedad se han perdido producto de este nuevo descubrimiento que se hace de los talentos. Bueno, esto mismo pasa en las iglesias. En las iglesias pasa esto mismo, como ¿verdad? Nosotros podemos detectar estos talentos en nuestra iglesia, en nuestra escuela dominical, en nuestros jóvenes, ¿verdad? Es un proceso complejo, pero es un proceso que Dios lo puede permitir también, que nosotros podamos detectar. Incluso nosotros, si nos vamos a la palabra de Dios, niños fueron llamados a la presencia de Dios. Samuel, el rey David, ¿cierto? Fueron llamados tempranamente a los caminos del Señor, y creo que ahí hay un potencial que como iglesia es un desafío que nosotros debemos detectar también los talentos y más allá de los talentos, los dones que Dios ha dado a a los componentes o a los que forman parte de la iglesia de Cristo también. Así que es un desafío de nosotros también pedirle al Señor el discernimiento necesario para saber que quizá un niño que tiene 5 años, 6 años, 7 años de edad, que el Señor nos revele que él va a ser un misionero, va a ser un pastor, eh, va a ser un maestro, y en base a eso, ¿cierto? Nosotros ir educándolo. Yo sé que todos los que estamos escuchando sabemos este versículo que dice, instruye al niño en su camino, ¿cierto? Instruye al niño en su camino, que muchas veces es un poco mal interpretado ese versículo, que cuando la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, nos está diciendo, ¿verdad?, que debemos instruir al niño en su personalidad, en su propia personalidad, debemos instruirlo. Todos los niños son muy distintos entre sí, ¿ya? Y ustedes se dan cuenta, si ustedes tienen más de un hijo, la forma de disciplinar a un hijo nunca va a ser la misma forma de disciplinar al segundo hijo o al tercer hijo, porque todos tienen su propia personalidad. Somos seres únicos en personalidad, en carácter, somos seres únicos. Por eso que la Biblia es sabia y nos dice, instruye al niño en su camino, en el camino de él, en el camino propio, ya cuáles son sus dones, cuáles van a ser su forma de ver las cosas, cómo tú le enseñas, quizás como le enseñas le enseñaste a tu primer hijo, al hijo mayor, la palabra de Dios, al segundo tienes que enseñarle de otra forma, tienes que ministrarle de otra forma, etcétera. Todos somos como distintas formas de eso, ¿ya? Voy a leer acá, dice Judith, mi humilde pensamiento y sentir es sembrar la palabra de Dios desde la primera infancia y es mi anhelo crear una escuelita cristiana con personal cristiano que forme a la futura generación en Chile. Los niños necesitan mucho de Dios y descubrir los talentos de los niños, trabajar de manera personalizada con ellos, potenciando estos, ¿cierto? Sueño con un colegio holístico que se fundamente en los principios de la Biblia. Sí, realmente es un sueño que todos nosotros tenemos que luchar para acercarnos lo más posible, ¿verdad?, a que nuestros colegios que son cristianos también, que este tema de la enseñanza religiosa o la enseñanza cristiana sea un tema transversal, como decía el profesor, ¿cierto? Un tema transversal, no solamente de un ramo determinado, nos toca religión, o nos toca educación cristiana, vamos ahí, no, eso tiene que ser transversal, totalmente, ¿ya? Y bueno, estemos atentos a la creatividad de los niños, estemos atentos a la creatividad de nuestra congregación, a los que somos pastores, atentos a los que tienen dones, a los que tienen talentos, ¿verdad? Para poder a ellos tomarlos y desarrollarles esta capacidad y esos dones. Recordemos la parábola de los talentos, ¿verdad? En el cual Dios nos incentiva a desarrollar nuestros talentos, ¿ya? Bueno, no sé si alguien tiene alguna opinión o le doy el pase a Sergio para que finalice. Pueden usar su micrófono ahora. ¿Cómo? Pueden usar sus micrófonos Sí, ahora. pueden usar los micrófonos, sí. Sí, Juana Maya dice,
qué interesante los diferentes tipos de inteligencia visto, ¿cierto? Es muy tradicionalmente siempre se pensó en un tipo de inteligencia que es un tipo de inteligencia tradicional, pero sabemos ahora que hay varios tipos de inteligencia y esos tipos de inteligencia, ¿cierto? También son muy visibles muchas veces en muchos hermanos que tienen muchos dones. En la inteligencia emocional que estábamos hablando recién es un tema bastante interesante. Bueno, Sergio, no sé si quieres decir unas palabras de cierre. Sí, sí, me gustaría. Gracias, Nancy. Por algo del final, un comentario no voy a dejar de hacerlo. La verdad es que somos llamados en a poder conectar cosas, como decía Stephen Jobs, la creatividad es más que conectar cosas. Por ejemplo, hace unos días, discutiendo respecto a la posición de un senador en nuestro país por la posible aprobación de una ley de aborto, por el aborto. Y estaba incorporando a este senador teoría de inviabilidad intelectual. En particular estaba pensando, por ejemplo, en niños Down. Y yo me acordé del caso de un español que se llama José Pineda, que es Down, que sacó su licenciatura en educación, sacó la carrera de psicopedagogía, ejerce como psicopedagogo y escribió un libro sobre educación. Entonces creo que habría que conseguir una entrevista a este senador con ese joven, porque la verdad es que la inviabilidad, nosotros aplicamos nuestros criterios, hay demasiados ejemplos en los cuales Dios nos muestra su soberanía y cómo lo que para nuestros criterios, nuestro entendimiento es inviable, como motivador, volviéndome lo más técnico, Mujisi, o sea, objetivamente nosotros podríamos hacer juicio basado en nuestra experiencia, en nuestros conceptos errados, absolutamente errados, y llegar a conclusiones erradas. En cambio, Dios nos invita a eso, a que en Él nada es imposible. En Él nada es imposible. Muchas veces me pasa cuando hago este análisis de información de historiador, se me arranca por los poros. Es como una bendición y una maldición al mismo tiempo. Recuerdo una frase de Ciudadán que decía: el hombre solo soporta una cierta cuota de verdad. Bueno, cuando uno es capaz de hacerse mapas de la realidad, hay un punto en el cual dice: ya no quiero entender más, porque se empieza a dar cuenta que hay muchas cosas que están conectadas sutilmente y constituyen este sistema satánico que encadena a las personas y les impide el desarrollo que Dios quiere para cada individuo. Pero cuando uno se hace este mapa, un poco lo primero que ocurre es deprimirnos, como que nos agobia. Yo quiero llamar al desagobio, al gozo. Me encanta una pequeña alocución final que hace en una de sus últimas prédicas John Stott, y él dice: frente a este panorama complejo y el llamado que tenemos que actuar en la sociedad, porque somos llamados a actuar en la sociedad, no a transformar el mundo, sino que a manifestar el reino en el mundo, en este llamado imperativo, y ante esta complejidad un poco agobiante, recordar que solo soy uno, que no puedo, aquí estoy replicando lo que dijo, solo soy uno, no puedo hacerlo todo, no puedo hacer algo, pero ese algo lo voy a hacer con la gracia de Dios. Creo que es importante, no lo perdamos de vista. Yo trabajé a nivel regional, estaba recién egresado de la universidad, tenía los sueños de historiador, de transformar una región, pero la verdad es que Dios nos coloca en lugares a escala humana, coloca personas concretas en lugares concretos. Y ahí está nuestra tarea. Es bonito y es bueno tener sueños mayores. Y si Dios nos lleva a ello, bien, porque Él los va a cumplir. Pero solo soy uno, hay algo que puedo hacer. Y ese algo lo voy a hacer por la gracia. Amén. Amén. Bueno, Nancy puso algo acá, dice: los que trabajamos con niños nunca sabremos en realidad hasta dónde llega el Señor con su vida,
cosas maravillosas Jesús puede hacer en su vida y llegar a su familia. Sin duda que el trabajo de niños, ¿cierto? Que nosotros acá en Chile estamos como recién despertando al tema de la escuela de evangelismo para niños, es muy efectivo, ¿cierto? También para el crecimiento de la iglesia. Por un niño llegan familias y en nuestra iglesia por niños han llegado familias, así que ahí hay mucho que hacer, mucho trabajo que hacer, mucho trabajo que pedirle al Señor que nos pueda fortalecer. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Ya vamos a orar, si me acompañan en oración para finalizar, ya, para que Dios nos bendiga nuestros sueños y también nos bendiga en este diplomado para que podamos aprender lo que realmente Dios quiera y que podamos perfeccionarnos para su gloria, ¿ya? Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta clase. Te damos gracias por Sergio. Primeramente te pedimos una bendición, Señor, para Sergio, para su familia, para su hijo, que es misionero, Señor, que él sea prosperado, Dios mío, según prospere su alma, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por él y también por toda la comunidad de aprendizaje, Señor, de este diplomado. Te pedimos que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, nos vayas enseñando. Tu palabra dice: al que esté falto de sabiduría, pídale a Dios, que la dará abundantemente. Y nosotros creemos, Señor, que tú transformas nuestra vida, transformas nuestro intelecto, transformas nuestra forma de aprender, Señor, y queremos aprender a enseñar, Señor. Queremos aprender metodologías, queremos aprender procedimientos, los cuales nos van a ayudar para enseñar mejor tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento y que todo esto, Señor, toda nuestra enseñanza vaya con unción, con tu Espíritu Santo. Sin tu Espíritu Santo, Señor, la enseñanza es solamente enseñanza y solamente se queda en los contenidos. Señor, la enseñanza tiene que ir de la mano, Dios mío, con la vivencia, tiene que ir de la mano con la experiencia, Señor, y tiene que ir de la mano, Dios mío, por delante tu Espíritu Santo, Dios mío, tocando y transformando. La vana palabrería, Señor, no va a cambiar, nosotros lo sabemos, podemos tener muchos procedimientos, poder saber muchas cosas de contenido, Dios mío, mucha teoría, pero si tu Espíritu Santo no está en nuestra enseñanza, no va a servir de nada, Padre. Te pedimos que tu Espíritu, Señor, siempre vaya delante de nosotros. Te pido que tú bendigas a cada uno de los hermanos que se han tomado el tiempo de poder venir a esta clase, de presenciar esta clase, y también a aquellos que no pudieron, también bendíceles, Señor, que van a escuchar esta grabación. En el nombre de Jesús, bendíceles, Señor, porque ellos están haciendo algo para tu reino, están perfeccionándose para tu reino, Padre. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga entonces. Todo el material va a estar dispuesto en plataforma. Acuérdense, cualquier duda la hacen saber. Ya hasta el momento yo creo que hemos sido como bastante fluidos en la comunicación. Así que ustedes saben los canales de comunicación que tienen con nosotros los docentes del diplomado. Así que el Señor les bendiga. Gracias, Sergio. Si no se te escucha, Sergio. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí se oye. Sí. Está con película muda. Bendiciones también a todos ustedes. Gracias por estar. Me siento bendecido por esa dedicación también y nos anima, nos gozamos en la comunidad de fe y de vocación, ¿no? Gracias también por estar todo este rato, fue largo. Dios los bendiga. Amén. Amén. Dios los bendiga. Ahí estamos en contacto entonces.